La Iglesia Central, Altar de Dios Internacional y su pastor, José de la Paz Palacios, presentan su programa Santa Unción, un espacio del Espíritu Santo para edificar, exhortar y consolar al pueblo de nuestro Señor Jesucristo. Quédese con nosotros estos minutos y recibamos de Dios la enseñanza de su palabra por su Santa Unción. Quiero que vea la escritura allá en el libro de la carta de Juan, apóstol San Juan o apóstol Juan. Allá en la primera carta dice el capítulo 1. Léalo conmigo. Capítulo 1. Dice primera de Juan capítulo 1 versículo 8. Vamos todos. Primera Juan capítulo 1 versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, anótelo, léalo. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Voy a repetir el versículo, es primero de Juan. Eso está ya casi cerca del Apocalipsis. No ande buscando Evangelio de Juan, sino primero de Juan capítulo 1 versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Ahora agregue el siguiente versículo ahí cerquita, el 10. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Dios, le hacemos a Él, ¿qué? Mentiroso. Y su palabra no está en nosotros. Mire los dos versículos. Si decimos que no tenemos pecado, si decimos que no hemos pecado. En el primero es, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos. Y allá si decimos que no hemos pecado, hacemos a Dios mentiroso, porque es Dios quien dice que hemos pecado. Quiero que oremos. Le voy a explicar algo. El gran problema del pueblo evangélico es que asocia el pecar con el sexo. Y es cierto, tener relaciones sexuales sin haberse casado es pecado. Pero siempre asociamos que cuando decimos pecó, sexo. Claro que sí. Pero el gran problema de nosotros como pueblo cristiano es que cometemos otras cosas que no son sexuales, pero son pecados. Pecados horribles. Oiga, y negros. Y uno tiene que sincerarse, decir, Señor, sí he pecado. Quiero que oremos y que esta palabra nos enseñe, nos instruya. Y si usted por desgracia está en una situación embarazosa, sepa qué hacer. Quiero que oremos, diga, Padre nuestro, estamos delante de tu divina presencia, mi Dios, mi Señor. Si tú no edificas tu casa, en vano trabajamos los que la edificamos. Te ruego, te pido, te suplico que tu Espíritu Santo nos dé palabra tuya. De tu corazón a nuestro corazón, de tu boca a nuestra boca. Mi Dios, abre nuestros ojos del entendimiento. Que tu Espíritu Santo nos enseñe, nos instruya. Y el que se ha alejado de ti, Señor, se levante, vuelva, regrese. Te lo pido, mi Señor, en el nombre de Jesús, mi Salvador. Gracias, mi Padre. Amén. Y decimos todos, amén. Tome su lugar. Muy bien. ¿Qué hacer cuando pecamos? Es el tema, es el título del mensaje. Quiero compartirle 4 pensamientos. Ponga atención cuáles son ellos. Primero, cuando le doy los pensamientos, usted ya tiene la sustancia del sermón. 1, reconocer. Reconocer que cuando se peca se infringe la ley de Dios.
es infracción. Esto se parece a las leyes terrenales. Si yo me voy a meter a su casa sin su permiso, yo infringo las leyes terrenales. Y reconozco. Pero en segundo lugar, el segundo pensamiento tiene que ver con la humildad, con la humillación. ¿Qué hacer cuando pecamos? Primero, reconocer. Metí la pata. Segundo, venir humillados y hacer uso del recurso de Dios que se llama misericordia. Tercero, anote si es posible y si le sirve. Hacer uso del segundo recurso de Dios que se llama la sangre de Jesús, el sacrificio de la cruz. Eso no tiene medida, no tiene límite, eso no fenece. Y por último, el último pensamiento, tener el deseo de ser limpio y de cambiar. El deseo de cambiar. No, yo no quiero ser así. Cuando una persona tiene ese deseo de decir, no quiero ser así, Dios le ayuda. Dios está de su parte. Esta es la esencia, la sustancia de nuestro mensaje. Comencemos. Esto de qué hacer cuando pecamos suena un poco raro porque parece que da la idea que podemos nosotros estar pecando y simplemente hay que tener la fórmula para limpiarnos. No, no es así. Pero ¿y entonces dónde está el problema, pastor? El problema está en que nosotros somos seres, somos espíritus con un cuerpo. Oiga, somos espíritus, pero ese espíritu no anda al garete, está en un cuerpo. Y el problema es este cuerpo. Ese es el problema. Y este cuerpo tiene una naturaleza, se le llama naturaleza pecaminosa. Y las cosas se complican con lo que pensamos. Las cosas se complican con lo que sentimos. Se complican con lo que oímos, con lo que vemos. Y hay veces que hasta lo que decimos. Y eso no estoy hablando de ir a acostarse con una mujer o una mujer con un hombre. Pero se peca. Se peca terriblemente y Jesús lo dijo, de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos. Yo le tengo temor a eso. Porque solo Dios sabe realmente cuántas veces nosotros tenemos pensamientos horribles, oscuros, negros, tremendos, ¿no? Y Dios los conoce. Y nosotros no podemos permanecer en esa situación. Tuvimos un buen predicador aquí en la iglesia que dijo que eso se llamaban batallas mentales. Cuando uno piensa y siente. Ahora, ¿cómo se alimenta eso? A través de los sentidos. Por lo que vemos, por lo que oímos. Entonces siempre estamos pecando de alguna manera. Por eso la palabra dice allí, si decimos que no hemos pecado, oiga, hacemos a Dios mentiroso. Aquí nadie puede arrogarse y decir yo no, hasta el día en que alcemos vuelo. Durante tengamos los pies aquí en la tierra, siempre habrán pecados, pecadillos. ¿Quién puede garantizar que dentro de nosotros no haya una persona que es envidiosa? Envidiosa, terrible, ¿no? Y eso es pecado. ¿Quién puede asegurar aquí que dentro de nosotros no hay una persona iracunda? Iracundo, soberbio, altanero, altivo. Solo Dios sabe. Así somos. Y yo también, ¿eso qué es? ¿Es pecado o no es pecado? ¿Quién puede asegurar dentro de nosotros que no hay una persona que no es codiciosa? La codicia no lo deja ni dormir. Un pecado tremendo, ¿no? La avaricia. En fin, hay una cantidad de pecados que hay que conocerlos. Y que uno debe saber que cuando va caminando dice, me paré en la raya.
pequé. Hace unos tiempos les confesé mi pecado, que yo tuve un mal deseo. El pastor, sí, yo el pastor. Porque había una persona que nos hacía difícil la situación ahí arriba. Y entonces el alcalde de ese tiempo nos mandaba a la policía domingo, jueves, y bueno, fue un abuso. Y yo me llené de soberbia o de ira. Y yo no sé si era una ira humana de pecado o era santa ira. Pero yo pensé una cosa terrible y la sentí y dije yo, si yo no fuera cristiano, yo mato a esa persona. ¿Eso es de Dios? No. ¿Y eso qué es? Pecado. Pecado. Y yo tuve que confesárselo a la iglesia después. Miren, yo pequé. Yo pensé esto. Y yo dije esto. Y yo sentí esto. Les pongo el ejemplo para que usted revise su vida. Óigame, todos nosotros de alguna manera nos manchamos. Y dije que no estoy hablando de pecados de fornicación ni adulterio, que son los más comunes, ni de una buena borrachera tampoco, porque se ve, ni ir a volarle la cabeza a nadie. Esos pecadillos. Entonces, pastor, ¿qué hacer entonces? Aquí está la fórmula. Uno debe conocer los pecados. Los pecados es como la ley terrenal. Usted sabe que no puede invadir una casa porque eso es delito. Usted sabe que no puede tomarse algo que no es suyo porque eso es delito, independientemente si es hurto o es robo. Bueno, hay una lista de delitos que muchas veces nosotros caemos por omisión porque no sabemos. Yo no sabía diciendo que eso es prohibido. Pues se parece en la Escritura. En la Escritura tenemos que conocer todo aquello que es pecado. Todo aquello que es pecado. Fumar. Pero es que la Biblia no dice en ninguna parte no fumar. Y no dice la Biblia que el que fuma va al infierno. ¿Verdad que no dice? Pero dice, absteneos de toda especie de mal. Pero dice que nosotros cuidemos nuestro templo. Guardemos nuestra vida, nuestro templo, nuestra salud. Entonces hay que comprender la Escritura por completo. Y nadie puede escaparse. Ninguno. Ahora, ¿cuál es el primer paso? ¿Qué debo hacer entonces? Pastor, hoy reconozco, yo dije una mentira ayer y dije una mentira antier y dije una mentira hoy y como todos los días digo una, entonces si las mentiras fueran objetos ya tendría por lo menos 2 rastras llenas de mentiras. ¿Es pecado o no es pecado? Pero entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Primero le dije que hay que reconocer. Ese es el primer paso. Reconocer que no somos tan santitos como muchas veces nos creemos nosotros mismos. Es lo que dijo David en el Salmo 139. Examina mi corazón y ve si en mí hay perversidad. Es que la perversidad está aquí. Hay un pecado que se comete a diario y es la hipocresía. La hipocresía tiene varios rostros. ¿Usted ha fijado cuando las personas se encuentran y se dan un beso? No, hombre, el beso de Judas muchas veces, ¿no? Ahí no hay afecto, no hay cariño, simplemente un cumplido social. ¿Usted ha visto cuando las personas hablan bonito? Ah, sí, es una gran persona, yo le conozco. Pero a la vuelta dice, desgraciado. Entonces, son pecados. Admitámoslo. Pero entonces, ¿qué hacemos, pastor? Reconocer. Reconocer es el primer paso. Es lo que dijo David en el Salmo 51. Ustedes pueden ir anotando las citas si quieren y si no, pues ahí va a quedar la grabación. En el Salmo 51, versículo 3 dijo David, reconozco mis rebeliones.
Ese es el primer paso. Durante no reconozcamos que hemos fallado, que hemos pecado, que hemos ofendido a Dios, que hemos transgredido su ley, su palabra, difícilmente vamos a prosperar. Pero hay que reconocer. Fíjense que hay pecados que comete la iglesia y hay un pecado que se comete seguido en la iglesia. Basta leer Proverbios, si usted puede acompañarme, Proverbios allá en la escritura, corriendito todos. Es un pecado feo, serio, pero lo cometemos en la iglesia. ¿Qué dice el Señor en el capítulo 6 del libro de Proverbios, versículo 16? 6:16, léalo conmigo por favor. 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Oiga, abomina. 1, los ojos altivos. 2, la lengua mentirosa. 3, las manos derramadoras de sangre inocente. 4, el corazón que maquina pensamientos inicuos. Oiga eso. El corazón que maquina pensamientos inicuos. Dios lo aborrece, lo abomina. Pero ¿qué más agrega ahí? Léalo por favor. Los pies presurosos para correr al mal. El testigo falso que habla mentiras. Y aquí entramos la iglesia. Y el que siembra discordia entre hermanos. El que siembra discordia entre hermanos. ¿Cuántos hermanos no se congregan en las iglesias? Nada menos ayer me decía un hermano: mire, ayúdeme a orar, porque fíjese que mi cuñado ya no se quiere congregar, no quiere saber nada de los evangélicos, y la esposa de él tampoco. Y le dije: ¿por qué? Porque un evangélico le quitó la mujer, la esposa. Un evangélico. Y luego contrató unos evangélicos para unos trabajos y le quitaron el dinero y le hicieron un desastre. Entonces, la pareja ha caído en una desgracia con los evangélicos y dice: de evangélicos no me hable. No quiero saber nada de los evangélicos. Pero lo más terrible fue que las esposas se la apartaron por la lengua de alguien en la iglesia, ¿no? Oiga eso, ¿no? La esposa se la separaron, prácticamente se la quitaron por la lengua de alguien en la iglesia. Este no es problema es de casi, yo no sé dónde estará la iglesia que no tiene ese problema, ¿no? Las discordias, los chismes entre hermanos, y eso es pecado. ¿Verdad que es pecado? ¿O no es pecado? Entonces hay que reconocer nuestros pecados. Además de eso, hay que reconocer las dimensiones hasta donde se llega, los daños que se hacen, las consecuencias. Una de las dimensiones del pecado cometido es, mire qué terrible esto, es hasta dónde se llega, pero es que Dios dice que se le llama separación o muerte espiritual. Y Dios dice en Isaías 59:2, tu pecado ha hecho separación entre tú y yo. Se ha levantado un muro entre tú y yo. Y yo no quiero oírte ni verte. Eso es grave. Que Dios me diga: José de la Paz, no te quiero oír ni ver. Hay un muro entre tú y yo por tu pecado. Es necesario que conozcamos hasta dónde puede llegar un pecado, ¿no? La ofensa a Dios. Al grado que se complica tanto que Dios le llama muerte. La paga del pecado, ¿qué es? Muerte. Y la primera muerte es la separación, la comunión con Dios. Entonces el primer paso para que nuestros pecados, hermano, sean quitados, borrados, limpiados, ¿qué hacer cuando pecamos? Es reconocer sinceramente las dimensiones del daño que nosotros hemos hecho. Violentar la ley de Dios, infringir la ley de Dios. Oiga, infringir la ley de Dios. Dicen que en los Estados Unidos el que infringe la ley lo meten al bote, ¿no? Qué bueno. Dios con nosotros realmente es misericordioso. Pero vamos a la segunda parte.
Pastor, ¿qué hacer entonces cuando pecamos? Primero ya le dije que hay que reconocer que hemos infringido la ley de Dios, porque eso es pecar, infringir la ley de Dios. Que hay que reconocer también las dimensiones hasta donde llega la ofensa ante Dios y ante las personas que dañamos, y también las consecuencias que podríamos nosotros tener. Pero vamos al segundo paso. ¿Qué hacer, mis hermanos pastores, cuando pecamos? Lo segundo es venir, echar mano, venir a Dios, echar mano de la misericordia. Pero ponga atención, humillados. El pecador no puede quedarse en casa tranquilo como que nada pasó. No, ya pequé, mejor sigo pecando. Y ya pequé, voy a seguir en esto. Y ya pequé, no quiero ser hipócrita. Y ya pequé, mejor ya no me congrego. No, eso es dañino, eso es malo, eso no lo haga. Aquí viene la medicina ya. Aquí viene el procedimiento. Así que usted ha reconocido su error, que hemos reconocido nuestro error. Vengamos a Él. Y vengamos humillados, no altaneros, no reclamando. ¿Y por qué me dejaste caer en eso? Que no soy tu hijo. No, hagámonos cargo. Qué lindo es cuando la persona confiesa. Qué bueno es cuando dice la verdad. ¿Sabe qué promueve cuando se dice la verdad y se confiesa y se viene humillado? Inmediatamente se activa el perdón, la misericordia de Dios. Si usted es papá y es un buen papá, porque aquí hay buenos padres, buenos papás y buenas mamás, y su hijo cometió un error, una falta, una falla, pero su hijo sabe que dice: si yo le digo a mi papá me va a dar una tunda, si le digo a mi mamá me va a quebrar todo, me voy a callar. Y no le dice, y no le dice, y no le dice, y eso es grave. Pero si usted cultiva la formación de su hijo por la verdad, aunque sea dolorosa, su hijo le va a decir: sí, papá, lo hice, lo cometí, me da vergüenza, y lo único que me queda es que me perdones. El padre premia la sinceridad, premia la verdad, y le dice: mira, no es gracioso, pero me has dicho toda la verdad y te voy a perdonar esta vez. Apliquémoslo a Dios. ¿Usted cree que Dios no se da cuenta de las cosas que hacemos? Pero Dios espera que nos sinceremos y tomemos una actitud de humildes. Hoy vea lo que dice David en el Salmo 51. Si puede acompañarme, léalo por favor. Y dice David en el Salmo 51, versículo 6. Porque David cometió triple pecado. No solo codició a la mujer, sino que se acostó con ella y adulteró. Pero además fue tan grave su pecado que mandó a matar al marido. ¿Y de qué manera lo mató? No, terriblemente. ¿Tiene el Salmo 51? Leámoslo por favor entonces el versículo 6. ¿Qué dice la escritura ahí? Salmo 51, versículo 6. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo. ¿Qué más dice? Y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Lo primero es que Dios está hablando de la verdad, no de evadir, no de hacerse verdad en la víctima. No, Señor, yo pequé, te ofendí. Ahora agréguele el versículo 17. ¿Qué dice el versículo 17? Ajá. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y ¿qué más? Y humillado. Al corazón contrito y humillado no lo desprecias, oh Dios. Este es el segundo paso importante. Señor, pequé. Aquí entra la oración personal.
en la intimidad con Dios. Es bueno si usted tiene mucha confianza con un siervo de Dios, un pastor, un anciano de la iglesia, anciana de la iglesia, pero de Dios, no un lengua larga que le va a venir a contar su problema y va a salir a contársela a toda la gente, no. Entonces, puede hacerse acompañar. Usted puede hacerlo solito, solita, gemir, llorar, humillado, pero puede también echar mano de alguien más, siempre y cuando esa persona le implique una gran confianza. ¿Por qué? Porque ya los dos van a cargar con el problema. Entonces usted le va a decir a Dios: yo reconozco, yo te ofendí, quebranté, violenté, infringí, sacudí los cimientos del cielo. Uno no sabe aquí en la tierra qué es lo que pasa en el cielo. Yo he predicado y he dicho que así como hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente, para mí podría haber ¿qué? Tristeza, conmoción. ¿Y qué fue lo que pasó? Fulano cometió esto. ¿Por qué? Porque Satán está en el otro extremo dando saltos. ¡Ah! La Biblia dice que el que practica el pecado es mío. Así dice la Biblia. El que practica el pecado es del diablo. Primera Juan capítulo 3 versículo 8. Y lo reclama. Y lo reclama. Mira a Jesús, ese fulano que dice que es tu hijo, cometió este pecado y este pecado y este pecado y este pecado. Y ahí se cumple lo que dice Juan, que tenemos un abogado en el cielo que es Cristo Jesús. Entonces Jesús se pone de pie y sale a la defensa y dice: Padre, es cierto, sí, ha pecado. Luis ha pecado, Pedro ha pecado, Juan ha pecado, María ha pecado, quien sea, han pecado. Pero Él ha reconocido su error, su pecado, su falta. Y ahora Él o ella ha venido delante de mí, humillado, contrito, humillado. Y ahora ha echado mano de la sangre mía. Y se cubre con la sangre mía. Y mi sangre le borra todo pecado. ¡Ah! Demos gloria a Cristo Jesús. Tremendo, ¿no? ¿Cuántas cosas pasarán en el cielo? No las sabemos. Pero sí es necesario que el pecador sepa que aunque sea muy mínimo su falta, su falla, su error, su pecado, tenemos que venir delante del Señor, contritos y humillados. ¿Otra vez? Contritos y humillados. ¿Sabe? Siempre me impactó por qué los sacerdotes antes de ministrar tenían que lavarse los pies y lavarse las manos. Y hasta el rostro, no podían ministrar en el altar si antes no se lavaban los pies y las manos. Porque Dios había dicho, ya era regla, era norma, era ley, que quien lo hiciera sin lavarse las manos, quien lo hiciera sin lavarse los pies, moría. Se muere. Entonces ellos no querían morir. Y ellos reconocían realmente. Hoy en la mañana me discutí con mi esposa. Hoy me enojé en esta mañana. Bueno, cualquier cosa. Imagínense que hasta tener contacto con un muerto era pecado, ¿no? Era inmundicia. Pero ellos venían delante de Dios y se lavaban las manos y se lavaban los pies. Ellos cumplían con Dios. ¿Cuál es la aplicación? Nosotros somos real sacerdocio. ¿O no somos real sacerdocio? Nosotros en el andar diario, caminata, son los pies, cometemos errores. ¿Verdad que cometemos yerros? Nosotros en el quehacer diario, las manos, las acciones, cometemos errores. Pues entonces nada cuesta venir temprano, cuando se viene al templo o en la casa de rodillas,
Señor, yo reconozco que te he fallado. Innecesariamente hoy me puse bélico, que es lo más común. Me puse furioso. Y eso es pecado. No puedo digerir que Moisés no entró a la tierra. Un gran hombre de Dios. ¿Y cuál fue su pecado? Que se puso bélico, se puso iracundo, se puso... No le dio la gloria a Dios y habló más de la cuenta. Y eso lo dice el Salmo 106, versículo 32. Y le fue mal a Moisés porque le irritaron. Pecó. Entonces, nosotros tenemos que venir a Él humillados. ¿Cómo tenemos que venir? Humillados. Siempre he deseado yo que la iglesia, cuando venimos al templo, en lugar de venir en lugar de venir a tirarse de rodillas, Señor. ¿No cree usted que es bueno eso? Mire mejor allá en la romana, y ahí usted y se tiraba de rodillas. ¿Y quién estaba enfrente? San Caralampio, San Sebastián, un montón de santos, no. Pero hacía una cosa buena, nos enseñaron los abuelos. Yo, pecador, me confieso delante de Dios por mi culpa, por mi grandísima culpa. Mire, ¿ve? ¿Por qué no se hace en la iglesia evangélica? ¿Por qué no lo hacemos? Ante el Dios vivo, el Dios eterno, venir delante de Él y decirle: Señor, yo reconozco, pequé ayer, pequé antenoche o anoche, perdóname. Y Dios se agradará. Venir como contritos y humillados, haciendo uso de una palabra lindísima. ¿Cómo se llama? Misericordia. ¿Otra vez? ¿Otra vez? Fíjese que hay un problema. La gracia y la misericordia dicen que es sinónimo, pero hay que analizarlo despacio. La gracia es la oportunidad que se nos dio a todos de ser perdonados por la sangre de Jesús. Él pagó el precio. Usted vino, acepta a Cristo. Yo lo recibo como mi Salvador. Todo pecado fue lavado, perdonado y limpiado por la gracia de Dios. Favor inmerecido. Pero resulta que al mes plago un pecado, al año plago otro pecado, plago. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Verdad que no? ¿Y entonces qué hacer, pastor? Pero la verdad es que yo pequé. Mire, soy tan bravo, tan iracundo, que a mi señora me peleé con ella y le di unas cachetadas. Si lo vuelves a hacer, te denuncio con el juez y te llevan preso. Usted no puede pegarle a su mujer, no. Mire, pastor, ¿cómo se llama eso? ¿Hay que acudir otra vez a la gracia? No. La única salida que tenemos es la misericordia de Dios. Y la misericordia es un atributo en el que Dios se compadece de nosotros. Y dice: bueno, pero si yo no lo saco a este de ahí, se va a podrir ahí. Porque Él no puede hacerlo. La misericordia de Dios nos deja al desnudo. No podemos. Somos incapaces. Somos limitados. Nadie de nosotros, los seres humanos, podemos. Nos metimos en un lío y estamos como el gato cuando se mete, que quiere comer de la mantequilla y mete la cabeza en el cántaro y al fin, pero cuando quiere sacarla no puede sacar la cabeza. Y el pobre gato está pum, 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 hasta que llega el dueño y lo saca. Dios, hijo, ¿dónde has caído? ¿En qué desgracia te has hundido? Pero Dios es tan lindo que no nos agarra a patadas, sino que con qué amor y con qué paciencia nos vuelve a sacar de la inmundicia, de la iniquidad. Y eso se llama misericordia. ¿Cómo se llama? Misericordia, compasión de Dios. Hagamos uso de la compasión de Dios, de la misericordia. Tercero, después que nosotros hemos venido humillados al Señor haciendo uso de la misericordia de Dios, traiga al frente, traiga a su mente y a su corazón el sacrificio de la cruz. Es el segundo recurso.
El sacrificio de la cruz. Porque sin ese sacrificio sí estamos hundidos. Es por la sangre de Jesús, es por el sacrificio de la cruz. Por eso dice la Escritura, la sangre de Cristo nos limpia de todo. Y todo es todo. Otra vez, todo es todo. Pero es el sacrificio de Cristo. Eche mano de ella. Y dígale en su oración: Señor, que tu misericordia me arrope. Y ahora que la sangre de tu Hijo me limpie. Dios tiene 3 recursos de limpieza. Vamos todos, rapidito. Dios tiene 3 recursos de limpieza. ¿Cuál es el primero? Su palabra. Sin la palabra no hay nada, porque es la información. ¿Cómo sabe usted que la sangre de Cristo nos limpia? Por la palabra. ¿Cómo sabe usted que la misericordia de Dios se extiende? Por la palabra. Entonces el primer recurso de limpieza de Dios es la palabra. Lea la palabra. Sea incansable leyendo la palabra de Dios. Segundo recurso de Dios, la sangre de su Hijo. La sangre de Cristo. Eche mano de la sangre de Cristo. Métase en la sangre de Jesús. Dígale: me basta tu sangre. Fue por tu sangre. Ha sido por tu sangre. Y es por tu sangre derramada. Porque para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. El diablo ya no tiene ningún derecho por la sangre de Cristo. Y el pecado es borrado, es lavado, es limpiado, es borrado, lavado por la sangre de Cristo. Ha sido por la sangre y es por la sangre. Echemos mano de la sangre de Cristo. Lavémonos. Y vamos terminando. ¿Cuál es el primer paso? Le dije. ¿Quién se acuerda? Que hay que reconocernos. Si no reconocemos, difícilmente. ¿Cuál es el segundo paso? Echar mano de la misericordia, venir humillados. ¿Cuál es el tercer paso? Echar mano de la sangre de Cristo, el sacrificio de la cruz. Y cuarto paso, lo último, el deseo de cambiar. Léase por favor el último versículo. Estamos en el Salmo 51. ¿Qué dice en el Salmo 51, versículo 10? Leámoslo todos, que se oiga. ¿Qué dijo David? Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Ese deseo de no ser el mismo, es el deseo de cambiar, es el deseo de estar limpio. Señor, me limpio. Pablo lo acuñó en 2 Corintios 7 y dice Pablo: limpiémonos de toda contaminación de espíritu, es mental, mente, y de carne, del cuerpo. Limpiémonos de toda contaminación del espíritu, es decir, de la parte sentimental, emocional, psicológica, todo eso. Y también del cuerpo. Limpiémonos. Hay que limpiarnos. Pero el deseo de ser limpio, el deseo de cambiar. Estamos en buen tiempo. Estamos entrando en el umbral, diríamos, de un primer mes para descontar 365 días. Usted ya no puede darse el lujo de seguir empantanado. Si usted es sincero, sincera y dice: sí, hombre, la verdad es que yo he estado como esas plantitas con una plaga que no se va y no me deja crecer. Pero si usted es sincero con Dios, ya le di la fórmula, reconoce su error, ya no lo va a seguir cometiendo. Viene a Dios humillado, echando mano de la misericordia, de la compasión de Él, echando mano de la sangre de su Hijo para limpiarse. Y pone la última parte, su deseo profundo de cambiar. Cámbiame. Ahí dice: renuévame. No quiero ser el mismo. Hermanas, si usted está destruyendo su hogar por los celos, por favor, se lo pido encarecidamente, ya no cele a su marido. No lo haga. Los celos no provienen de Dios. No aparece en la Biblia que es una inspiración divina. Es diabólica. Vas a arruinar tu hogar. Cambia de actitud. Puedes tu marido estar decepcionado de tu casa. Ya ni gusto le siente a la relación íntima contigo, porque eres una mujer celosa, difícil. Démele vuelta a la tortilla. Marido, no cele a su mujer. Marido, ame a su mujer. Marido, sea cariñoso con su mujer.
Preocúpese por su mujer. No sea ordinario, tosco, mandón, gritón, sargentón. Sea amoroso. Sea diferente. Cambiemos, ¿verdad que podemos cambiar? Que haya deseo de cambiar. Diga deseo de cambiar. Digamos todo, yo quiero cambiar. Oh Espíritu de Dios. Ahí entra el último recurso de Dios, o Espíritu Santo. Oh Espíritu de Dios, transforma mi vida. Cámbiame, cámbiame, cámbiame. Cambia la manera de pensar, la manera de pensar, la manera de sentir, la manera de decir. Hagámoslo. Dios quiere que seamos felices. Somos su pueblo, somos su rebaño, somos real sacerdocio, somos el pueblo de Dios, somos diferentes. Pero hay que poner mucho de nuestra parte. Quiero que oremos. Y hoy es el día en que usted no se va a quedar sentadito ahí ni sentadita. Hoy va a venir a la presencia del Señor, porque usted quiere cambiar de conducta, quiere cambiar de pensamiento. Hoy va a venir delante de Dios. Hoy reconoce usted, ya reconoció usted dónde está la falla, dónde está el error. Venga humildemente a la presencia del Señor. Vengamos a Jesús. Echemos mano de la sangre de Cristo, del Cordero. Quiero que oremos. Padre, y yo he predicado tu palabra. Tu palabra es vida y es verdad. Tu palabra es verdad. Te suplico, mi Padre, en el nombre de Jesús, ministra el corazón del hombre y de la mujer. Aquellos que con sinceridad regresan, que con sinceridad vuelven a ti, Señor, que han reconocido su error, sus errores, su falta, su falla, pero que ahora vienen humildemente, humillados delante de ti, quebrantados, reconociendo, Señor, que solo tú tienes palabra de vida y misericordia. Oh, que la sangre de Jesús limpie, lave de todo pecado. El Espíritu Santo renueve esa vida. Oh, mi Padre, te lo suplico, te lo ruego en el nombre de Jesús. Quiero invitar. ¿Hay alguna persona hoy que quiera venir a Jesús? Quiero darle un abrazo aquí. Venga a Cristo. Póngase de pie. No se quede allí. Póngase de pie. Venga Jesús. Día de volvernos a Dios. Día de regresar a Dios. Día de reconciliarnos con Dios. Día de regresarnos a Dios. Venga, hijo. Voy a orar por ti. ¿Hay alguna persona? Dios te bendiga, hijo. ¿Hay alguien más? Día de volvernos a Dios. Día de volvernos a Dios. Día de regresarnos a Dios. ¿Hay alguien más? ¿Alguna persona? Venga Jesús. Él te ama, te ha amado. Él te ha sostenido y te sostiene. Él ha estado pendiente de ti. Regresa, regresa, vuelve, vuelve, vuelve. Hay una persona más. Venga Jesús. Él te ama. Él no te ha dejado. Eres tú quien te alejaste, pero Él no te ha dejado. Él te está esperando con los brazos abiertos. Tú eres esa hija, ese hijo que Dios ha amado y ama. Ven a Jesús. Ven a Él. Alguien más. Vamos a orar por usted. Alguna persona más. Alguien más. Ven a Cristo Jesús. Acércate, hijo, voy a orar por ti. Padre, oro por este joven. Es tuyo. Mi Dios, mi Señor. Suplico, Padre mío. Él viene delante de ti, deseando el cambio total, reconociendo sus errores, reconociendo sus faltas. Viene humilde, quebrantado delante de ti, Señor. Ahora Él echa mano de tu misericordia y de la sangre de Jesús, tu Hijo, mi Señor. Perdónale, Padre mío, y llénalo otra vez de tu Espíritu Santo y de esas fuerzas, en el nombre de Jesús. Bendito seas, hijo. Benditas tus salidas, benditas tus entradas, benditos tus ingresos, bendito lo que emprendas, lo que hagas. Que el Espíritu Santo te llene de nuevo, en el nombre de Jesús, mi Señor y Salvador. Gracias, mi Padre. Así sea. Amén. Y después el Señor dice:
La Iglesia Central, Altar de Dios Internacional y su pastor, José de la Paz Palacios, presentaron su programa Santa Unción. Un espacio del Espíritu Santo para edificar, exhortar y consolar al pueblo de nuestro Señor Jesucristo. Si usted ha recibido bendición a través de este programa, llámenos al teléfono 2270-8080 o escríbanos a Avenida Barberena, número 1423, Barrio San Jacinto, San Salvador. Esperamos nos vuelva a escuchar a la misma hora y por esta estación deseamos que el Espíritu Santo derrame sobre usted su santa unción.